días, amigas, amigos de Publicorp. Iniciamos este fin de semana, viernes, presente 10 de septiembre, a través del Espejo Público y Publicorp. El día de hoy tendremos la participación de nuestra invitada, la doctora Carmita Álvarez, vicepresidenta del Consejo de Educación Superior, a quien le agradecemos por comparecer a esta entrevista a través de Publicorp. Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, a Carmita Álvarez. Un gusto, mi estimada doctora, bienvenida. Muchas gracias, Marcelo, un cordial saludo. Gracias a ustedes por la invitación que me han hecho. Bueno, solamente quiero especificar, no tenemos el cargo de vicepresidenta, pero sí he sido presidenta subrogante del CED. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Superior. Bueno, dentro del desarrollo del bienestar estudiantil y el acompañamiento, que son los ejes principales en esta educación superior, coméntenos cómo se vino desarrollando esta 20ª sesión ordinaria dentro del Pleno del Consejo de Educación Superior. Doctora Álvarez, ¿cuáles son las novedades, las cosas relevantes que se han podido sacar de la misma? Sí, en las últimas sesiones que hemos tenido, particularmente en la del día lunes, el Consejo de Educación Superior, cumpliendo con lo que establece el reglamento de la LOCED, hemos procedido a estar en funciones prorrogadas en virtud de que nuestras funciones terminaban justamente el día lunes. Este lunes es lunes 6. Por lo tanto, en función de lo que dice el reglamento de la LOCED, el Consejo de Educación Superior se prorrogó en sus funciones hasta que el Consejo Nacional Electoral termine el concurso que está pues desarrollándose y seamos legalmente reemplazados por los nuevos consejeros. Sin duda alguna, un periodo que ha dejado muchas acciones positivas. ¿Cuál es el pilar fundamental dentro del desarrollo de estos hechos importantes que ha venido teniendo el CES, también aportando a los institutos en la convergencia, dándole el valor necesario que tiene que tener este sector importante dentro de la educación superior? ¿Con qué pilar fundamental dentro del desarrollo de su administración se quedaría en un tema muy personal y, por supuesto, conectándolo con la ciudadanía, doctor Álvarez? Muchísimas gracias por esa importante pregunta. Al culminar nuestro periodo, creo que el actual Consejo de Educación Superior ha desarrollado un importante trabajo para la educación superior, cumpliendo con nuestras funciones que están establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Superior, que precisamente se centran en 3 actividades macros, que es la planificación, la regulación y la coordinación del sistema de educación superior. En mi calidad de presidenta de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas en esta última etapa del CES, puedo decirle que nuestro trabajo se ha centrado en el proceso de aprobación de carreras de todas las instituciones de educación superior del país. Usted nombró a la educación técnica tecnológica. Quiero decirles que en mis inicios en el Consejo de Educación Superior estuve presidiendo la comisión de institutos, pero en sí se engloba el trabajo del Consejo de Educación Superior principalmente en el fortalecimiento de los procesos para que estos sean mucho más rápidos, sean mucho más dinámicos y apoyar la gestión de las instituciones de educación superior con la aprobación de carreras y programas a través del fomento de una oferta innovadora, una oferta pertinente para el desarrollo del país, en la cual se encuentra la educación técnica y tecnológica como uno de los pilares y ejes centrales, en este caso, dentro de las políticas públicas en educación superior. De allí, pues, se han buscado fortalecer modalidades, por ejemplo, de
de enseñanza-aprendizaje, como tenemos, por ejemplo, a raíz de la pandemia, la modalidad híbrida, por ejemplo, la modalidad en línea que ha crecido en el último año de manera significativa, y el CES pues, ha contribuido a partir de la normativa, precisamente en estas nuevas realidades, a sostener la educación superior para que el acceso sea, pues, se mantenga y ocasionado por la pandemia no permita la deserción. Eso se ha buscado en este caso sostener. Diríamos que serían los pilares fundamentales en este caso que se han tratado de fortalecer desde el Consejo de Educación Superior. Así es, se encontraron con un nuevo desafío dentro del desarrollo de su administración y uno de ellos, como lo trataba la doctora Carmita Álvarez, es el tema de sostener esta educación virtual. Se ha tenido por ahí la inconsistencia de diferentes unidades de educación superior, hablando de institutos y universidades, que no han podido cumplir con ese desarrollo, con esa entrega también de nuevos periodos lectivos en esta modalidad de emergencia educativa, o la mayoría de los mismos ha podido cumplir con el currículo normal dentro de esta pandemia de COVID-19? Bueno, recordemos que cada provincia vivió una situación particular, ¿no? En función de lo que nos señalaba el COE. El Consejo de Educación Superior presentó en este caso una normativa, es una resolución, y en ella pues se contiene varios articulados que precisamente tienden a fortalecer la autonomía en función de la realidad que podría vivir cada territorio y poder en este caso cubrir las necesidades formativas de los estudiantes en función de, por ejemplo, la escasa, el escaso acceso que puedan tener al Internet, las dificultades para iniciar un periodo académico, por ejemplo, ordinario, en este caso, las facilidades que se pueden brindar a los estudiantes para que ellos continúen con sus estudios. Esta norma que sacó el CES, llamada norma COVID, precisamente dio esa flexibilidad para que cada institución de educación superior pueda organizar sus periodos académicos. No se establecieron fechas, sino que unos rangos para que en función, como señalaba, de lo que vivía cada provincia y definido en los COEs, puedan ellos empezar sin que en este caso se perjudiquen a los estudiantes, dando todas las facilidades para que los alumnos puedan continuar sus estudios a la par de poder implementar desde las instituciones de educación superior, en este caso, diferentes modalidades, más allá de las que tenían aprobadas dentro de sus carreras y programas dentro del Consejo de Educación Superior, sino que se puedan adaptar a la nueva realidad. Claro está que dentro del desarrollo para convertir, ¿no?, a estos institutos, algunos técnicos dentro del CES, ha existido un apoyo por parte del Consejo para darles el valor, como lo mencioné al inicio de la entrevista, y también este cambio de institutos universitarios. Cuéntenos cuáles son las normativas y qué beneficio también tendrían los egresados dentro de las próximas promociones. Bueno, la educación técnica y tecnológica, como lo señalé, es un puntal para el desarrollo del país. Por lo tanto, el fortalecimiento de este tipo de educación es una prioridad para el Estado, es una prioridad para el Consejo de Educación Superior, para la misma CENESID, y se busca siempre fortalecer como esta modalidad de enseñanza-aprendizaje de este nivel de estudio en la cual los bachilleres tienen la oportunidad de tener acceso a una formación mucho más rápida, con un proceso de reinserción laboral inmediata, y eso se logra a través del fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Muchas veces este tipo de educación, digamos, no ha tenido ese desarrollo como lo ha tenido en los últimos años.
Por ejemplo, muchos institutos están ofertando carreras de formación dual y esto permite al estudiante a desarrollar competencias y habilidades que le permiten estar apto para, en este caso, insertarse en el mundo laboral. Desde el Consejo de Educación Superior, por ejemplo, en razón de lo que dice la Ley Orgánica de Educación Superior, se están creando institutos que tienen el carácter de universitario. Recién algunos institutos han empezado a incursionar, ya existen algunos que están aprobados, y esta es una opción, digamos, que permite a estas instituciones de educación superior dar una formación mucho más específica, mucho más robusta, en este caso con esta nueva titulación que en un futuro pues profesionales podrán acceder. No se trata de competir entre el tercer nivel, en este caso de grado, que son muchos más años de estudio, sino que lo que se trata precisamente es lograr una capacitación fortalecida para asegurar el acceso al mundo laboral de jóvenes que demandan, en este caso, a través de realidades, con un vínculo cercano con la empresa, con las instituciones, en este caso, que requieren una mano de obra calificada, pertinente y adecuadamente formada. Yo creo que la educación técnica y tecnológica, en este caso, permite precisamente eso, y desde la política pública a través del CENESID y desde la norma que en este caso emite el CES, tratamos de fortalecer. Claramente, doctora Álvarez, el accionar por parte de CES ha sido apoyar a la economía, al dinamismo del país dentro del desarrollo de estas carreras que fortalece el trabajo técnico, como usted lo acaba de mencionar, pero ¿cómo asegurar y cómo llegar a los estudiantes del bachillerato para que opten por estos institutos, ya que, como usted lo acabó de mencionar, en varios casos, lastimosamente no conocen los beneficios que tienen estas carreras cortas y, por supuesto, que dejan también un beneficio para los propios estudiantes? Yo creo que este sería un trabajo en conjunto, no solamente del CES, de la CENESID, sino también de la sociedad en general. La política pública está definida. Veamos ejemplos de otros países, por ejemplo, en Alemania, donde la educación técnica, tecnológica a través de la formación dual es muy fortalecida y precisamente quienes pueden aspirar a unas mejores remuneraciones, mejores cargos, son precisamente quienes hacen, en este caso, un trabajo fortalecido en las empresas desde un nivel técnico-tecnológico. Entonces yo creo que en este caso ustedes como medios de comunicación ayudar también a fortalecer a la difusión, que se entienda las bondades de la educación técnica tecnológica, en este caso yo creo que es importante. Un trabajo en conjunto, mejorar la oferta, los institutos están precisamente, bueno, no formo parte de la comisión de institutos, estuve en mis inicios, pero siempre se está buscando diversificar la oferta. Vemos como, por ejemplo, muchos oficios, por ejemplo, que se están perdiendo con el tiempo, pueden recuperarse y en este caso hacer que sean carreras técnicas, carreras tecnológicas de corta duración y que pueden ayudar en este caso a sostener desde el desarrollo local, desde las bondades, digamos, las particularidades que tiene cada localidad, fomentar en este caso nuevas carreras y que esas carreras sirvan oportunidades para el sostenimiento de la economía del país. Yo creo que es un trabajo en conjunto y más bien también les invito a ustedes como medios de comunicación para poder difundir las bondades que tiene este tipo de educación, ¿no? Y además, por el tema de los cupos mismos, ¿no? Qué mejor que tener una carrera nueva, una carrera innovadora. Miren que los últimos informes arrojan siempre esta tendencia a ciertas carreras de tercer nivel de grado, por ejemplo, administración, leyes, y el país necesita de nuevas carreras y la educación técnica es una buena oportunidad. Por supuesto,
Continuamos con el diálogo cuando tenemos las 8:55 de la mañana. Nos acompaña la doctora Carmita Álvarez, quien es vicepresidenta del Consejo de Educación Superior a través de Publicor, con quien estamos tocando temas relevantes dentro del trabajo y de la administración saliente del CES. Vamos relacionando dentro de este proceso de autoevaluación en universidades públicas, en institutos de igual manera. ¿Cómo han podido ustedes concluir este proceso de acreditación? Algunas de las universidades claramente está ejecutado debido a la participación dentro del desarrollo internacional, dentro de los rankings internacionales. Le hablo de la provincia de Chimborazo. Se encuentra muy bien rankeada la UNACH, pero ¿podemos confiar en estos procesos de autoevaluación que se vienen desarrollando por parte de cada alma mater, doctora? Gracias por la importante pregunta. Bueno, primero señalar que el proceso de evaluación no es una competencia del Consejo de Educación Superior, sino del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, conocido por sus siglas CASES. El país ha pasado hace algunos meses atrás, culminado con un proceso de evaluación institucional y los resultados pues son conocidos por todos. Un importante porcentaje de las instituciones de educación superior del país, y me refiero no solo a universidades, sino también a institutos, han sido pues debidamente evaluados y acreditados por el CASES. Esto significa que esos criterios que están dentro de un modelo institucional de evaluación, pues han sido cumplidos de manera satisfactoria. Yo creo que si vemos el antes y el ahora, yo creo que ha habido un importante desarrollo de mejoramiento a sostener la calidad de la educación superior en el país, y eso hay que pues seguirlo manteniendo. Ahora, dentro de eso, se está incursionando en este modelo precisamente en que las universidades ya generen sus propios procesos de autoevaluación, es decir, que sea una cultura interna, institucional, de siempre buscar la mejora continua, y dentro de ese aspecto, pues, todos los procesos que se implementen de manera institucional siempre serán, pues, para beneficio de la calidad de la educación superior para nuestros estudiantes. De allí existen un sinnúmero de instituciones internacionales que ofertan procesos de acreditación. Yo creo que hasta a eso se está también apuntando, a que también podamos ser vistos desde una mirada internacional y poder también decir que esos procesos están también alineados a lo que nos demanda la sociedad globalizante, sin dejar de ubicar nuestras particularidades locales y nacionales que en este caso tenemos. Existen diferentes tipos de ranking, hemos visto cómo se ha estado difundiendo, donde importantes universidades del país han estado, como usted bien lo señaló, rankeadas en desde estas organizaciones internacionales. Algunos son críticos porque estos rankings responden a otras realidades externas, no precisamente a las nuestras. Otros pues también relevan la importancia de ir viendo cómo las instituciones de educación superior también van a la par de, en este caso, el desarrollo a nivel internacional. Yo creo que la lectura es en función de cómo lo queramos leer. Siempre es importante también conocer cómo estamos también a nivel internacional. Y también es importante que responda a una realidad local, nacional. Y pues bueno, lo importante es dar esos importantes pasos que se puedan dar en materia de educación superior. Así es, en torno a los diálogos que se han venido generando por parte de la Asamblea, ¿no? Con Manuel Medina, quien es el presidente de esta comisión educativa, ¿se puede recuperar aspectos importantes? ¿Están dispuestos a trabajar de forma coordinada con el CES? Esto es importante debido a que vemos una inclusión necesaria para el desarrollo correcto de la educación superior.
Bueno, siempre hemos trabajado de manera coordinada, ¿no? Tenemos claro nuestro rol y cómo la estructura del sistema de educación superior está armado dentro del país, ¿no? Eh, la Constitución habla de los dos organismos, el uno regulador, planificador y coordinador, el otro se refiere a la evaluación, en este caso, para la calidad de la educación superior, pero también tenemos, en este caso, quien dirige la política pública, que viene a ser la CENESID, ¿no? Cada, digamos, gobierno tiene su planificación y en función de su planificación organiza la política pública a través de pues, sus programas, sus proyectos y las competencias que en este caso les da la Ley de Educación Superior. Pero nosotros también somos sujetos en este caso de control, de regulación y ahí entra pues la Asamblea Nacional y siempre se ha coordinado con la Comisión de Educación de la CENESID cuando nos han requerido en este caso información con respecto a las acciones que nosotros cumplimos dentro del ámbito de nuestras competencias. Siempre ha habido en este caso ese espacio de este espacio de coordinación y también de rendición de cuentas de parte, al menos de parte del Consejo de Educación Superior. Ahora se está tratando un proyecto de reformas a la LOES que ha presentado el presidente, entonces en ese camino estamos. Por supuesto. Ahí está una noticia muy interesante la que se desarrolló hace unos pocos meses, semanas nada más, el tema de la reducción presupuestaria en universidades. Teniendo en cuenta de que varias instituciones realizan investigaciones, realizan publicaciones, cuentan con revistas científicas, algo que beneficia sin duda alguno a resolver los problemas del contexto en el que se encuentran estas instituciones. ¿Afectaría esta reducción presupuestaria a estas universidades? ¿Cuál es su opinión, doctora Álvarez? Bueno, yo les puedo decir que como Consejo de Educación Superior nosotros no aprobamos los presupuestos de acuerdo a lo que establece la ley. Nosotros aprobamos una fórmula de distribución de recursos y precisamente en función de lo que existe en el FOPEDEU, por lo que existe en este fondo, corresponde en este caso al Ejecutivo la distribución de los recursos asignados. Recordemos que acabamos de pasar o estamos todavía atravesando las secuelas de una pandemia. El año pasado hubo una reducción importante al FOPEDEUPO y eso significó en este caso que las universidades tengan que optimizar el uso de los recursos. Una ventaja fue que como no hubo actividad presencial, digamos, hubieron allí las facilidades para poder optimizar el presupuesto. Ahora estamos entrando progresivamente a actividades presenciales, algunas universidades pues ya han iniciado, otras de manera progresiva, y esto requiere pues en este caso la recuperación de un presupuesto que se irá haciendo pues en función de cómo también el desarrollo de las finanzas del país se vayan fortaleciendo. Nosotros lo que hemos aprobado es una fórmula. En esta fórmula hay indicadores que tienen que ver en este caso con indicadores de desarrollo de las universidades. Pero este fondo, recordemos que es un fondo que en este caso cubre la gratuidad, cubre en este caso el financiamiento y esto viene de varias fuentes. Entonces, vienen de los recursos fiscales, en este caso vienen de recaudación del impuesto a la renta, y en función de eso es que en este caso se fortalece este llamado fondo para las universidades. Lo que pasó fue en este caso que hubo una modificación en los porcentajes asignados a las IES llamadas cofinanciadas, ¿sí? Un poco para poder cubrir, digamos, todavía esa rebaja que hubo el presupuesto, esa disminución que hubo el año pasado. Yo le he escuchado al secretario de la CENESID
en este caso sus declaraciones, y el presupuesto más bien sí se subió en comparación con el año pasado. Pero ya digo, el país está atravesando en este momento todavía una situación económica difícil, nos estamos recuperando. Yo creo que todas las familias estamos en ese proceso y nos ha tocado a todos hacer esfuerzos para poder sostener a la educación superior con la calidad, con la cobertura, porque lo que menos se quiere es que estudiantes dejen de estudiar. Y yo creo que las universidades han respondido de manera excelente a cómo optimizar el uso de los recursos. Y pues en esa medida esperamos que para los siguientes años nos vayamos recuperando progresivamente para el beneficio del país y sostenibilidad del sistema de educación superior. Desde su perspectiva, doctora Álvarez, se va a dar una reforma a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior. Es importante tener el diálogo con las autoridades, con los docentes de estas instituciones. ¿Cómo va teniendo usted estas características en esta nueva opción para reformar la LOES? Sí, estamos ahí. Sí, sí, le estaba Sí, escuchando, es que me adelante, estaban escribiendo. doctora Carmita. No, no se A preocupe. las 9 tengo previsto una reunión en el CES, entonces voy a ser un poco puntual, ¿no? Bueno, estamos a la expectativa de las reformas a la LOES. Yo creo que hay, en este caso, lo que se ha presentado son unas propuestas de reformas en áreas estratégicas que tiene que ver con la admisión, con la nivelación, en este caso, y respecto a la estructura del CES. Yo, con respecto a la estructura del CES, espero que eso se analice, se debata, en función de que se sostenga un Consejo de Educación Superior conformado como lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior actualmente. Y yo digo, ¿por qué? Porque los regulados, en este caso, no pueden ser los mismos reguladores. Y yo considero que en función de eso, quienes integren el CES se mantengan con la composición establecida en la Ley de Educación Superior. Hay bondades, yo creo que el presidente ha presentado una propuesta que está sujeto a debate, una construcción participativa, democrática de todos los sectores, y en función de eso yo creo que esta participación va a permitir enriquecer muchísimo más la propuesta que se ha presentado. Así es, le queremos agradecer a la doctora Carmita Álvarez, quien es vicepresidenta del CES. En la parte final, su mensaje a toda la audiencia, por favor. Gracias por la invitación, gracias por escucharnos. Sabemos que la situación de la pandemia pues ha dejado sus consecuencias tanto en los presupuestos. Nos toca a todos aunar esfuerzos desde una posición proactiva, desde una posición, en este caso, de participación. Yo también me atrevería a decirlo hasta de optimismo, ¿no? Porque finalmente el mundo nos va dando, la vida nos va dando estas experiencias y hay que, pues en este caso, siempre desde una manera positiva tratar de superarlas. No son los momentos más apropiados, usted estaba hablando en este caso de los presupuestos, pero sin embargo yo creo que si todos aunamos esfuerzos podemos seguir adelante. Desde el Consejo de Educación Superior hemos cumplido en el país, en este caso, desde lo que nos permite la norma y hasta que estemos, pues lo haremos con ese mismo convencimiento de que la educación logra romper las cadenas, en este caso, y fomentando la libertad de las personas. Y vamos a seguir en esa línea de que se fomente nuevas carreras, que se diversifique la oferta y que se fortalezca la educación técnica tecnológica y que en este caso se permita mejorar a cada una de las instituciones de educación superior del país. Muchísimas gracias. Palabras de la doctora Carmita Álvarez. Queremos agradecer a toda la gente que nos siguió en esta entrevista a través de Publicor y el Espejo Público por estar conectados con nosotros en una entrega más. Así que el llamado a todos ustedes a compartir el contenido, a estar pendientes de las diferentes novedades que se van dando en nuestra página
informativa en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta una próxima. Muchísimas gracias.